años de estar fungiendo en el cargo ilegalmente, deciden retirarse gracias a la presión política, gracias a la voluntad de un gobierno que ya no quiere tener nada que ver con esa usurpación de funciones. Puede ver como una opinión general de que ellos se fueron antes de que puedan ser echados. Incómodo para la población que conoce, reconoce y lee, como les decía, el tema legal. Ellos deciden cuándo se van, ¿no? Eso es un poco lo complicado. Eso hay que estar pendientes de ver y poder castigar esta actitud que ellos han asumido y que nunca más el pueblo boliviano sufra este tema de abusos de un poder judicial. Bueno, ahí estamos observando imágenes de lo que ha sucedido y esto tiene que ver con la situación de los magistrados autoprorrogados. Paola Prudencio preside ahora el Tribunal Constitucional en nuestro país tras esta determinación que se ha emitido desde Potosí. Hablemos del tema con nuestros invitados especiales y analistas, pero permítame escuchar las palabras de la nueva autoridad. Sabemos que en los últimos tiempos una sombra de incertidumbre, desconfianza y zozobra se ha posado sobre esta institución. Hemos sido testigos de una de las páginas más oscuras en la historia de nuestra justicia. El intento de perpetuarse en el poder más allá del mandato que ustedes, el pueblo soberano, ha otorgado en las urnas. Esa anomalía, esa ruptura del pacto social termina hoy. Comparecemos ante la nación para anunciar que en estricto cumplimiento a la Constitución Política del Estado se ha restablecido la legalidad y la institucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Hoy, el tiempo de la autoprórroga ha concluido. Este Tribunal Constitucional Plurinacional ya no será un órgano de persecución ni velará por intereses subjetivos particulares, sino que retoma su rol verdadero como el garante de que ustedes puedan administrar justicia sin que reciban llamadas, presiones ni amenazas de nadie. No vamos a permitir que se manipule la historia procesal de este tribunal. Vamos a auditar lo actuado, porque la confianza de ustedes se recupera con verdad, no con discursos vacíos. No venimos a encubrir actos inconstitucionales, ilegales ni arbitrarios. Venimos a sanear la casa de la justicia constitucional. Cuando todo falla, el ciudadano mira hacia este tribunal esperando protección. Lamentamos que en el pasado reciente hayan encontrado las puertas cerradas. Hoy, humildemente, pero con firmeza, les pedimos que renueven su fe en las instituciones. Nosotros, los 4 magistrados electos, que contamos con la legitimidad de su voto, asumimos el mando de la nave en medio de la tormenta, con la promesa solemne de llevarla a puerto seguro. La Constitución ha vuelto al tribunal, la soberanía ha vuelto al pueblo y la justicia desde hoy vuelve a ser libre. Bueno, y esta parte de las declaraciones, frases bastante fuertes las que ha mencionado la nueva autoridad. Le damos la bienvenida a Fabricio Góngora, abogado constitucionalista que nos acompaña esta noche. De igual manera, José Antonio Aruquipa, abogado constitucionalista. Ambos, gracias. Por favor, inicio contigo. Fabricio, por favor, ¿qué significa esto? Se ha restablecido, dice, la justicia, la dependencia y lo que ha manifestado. Bien, Luciana, Miriam, buenas noches. El día de hoy es una fecha histórica. El día de hoy se da inicios a lo que se va a denominar recuperar la institucionalidad en el marco del Estado constitucional de derecho. Lo hemos analizado y conversado en reiteradas oportunidades.
veíamos desde la academia, desde el mundo litigante, cómo se venían burlando técnicamente de nuestra propia constitución política del Estado, autoprorrogándose en un mandato que ya no les competía por la propia normativa y por la propia constitución. Empero, después de decisiones judiciales, como por ejemplo la resolución constitucional emitida en la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz y la primera de Potosí, el día de hoy pusieron un fin a este mandato. Que ojo, no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil. Dentro de esta situación, inclusive dentro de las audiencias que se iban realizando el día de hoy, porque se ha transmitido en vivo, ellos, los autoprorrogados, dieron pelea, llamémoslo así. Emitieron un auto constitucional en el cual se estaban autodando 10 días de prórroga para que, hábiles por cierto, para que ellos puedan cesar. Empero, las resoluciones constitucionales han sido puntuales, cesan sus mandatos. Es más, se les prohíbe el acceso, se determina el inventario, la auditoría. Y también hay una figura importante que hay que analizar. Señalan, se exhorta, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Cómo va a ser? Tiene que adecuarse una ley de funcionamiento excepcional con estos 4 magistrados y o ver qué otra figura se va a relacionar en virtud del TCP. Entonces hay que festejarlo porque es el cumplimiento de la Constitución. Ahora dime, ¿estas órdenes de aprehensión que estarían circulando son reales? Sí, a ver, se ha publicado en la página del Tribunal Supremo de Justicia, aparentemente en juzgados mixtos de La Guardia, en Santa Cruz, mandamientos de aprehensión contra precisamente estos magistrados. Pero si tú lees en la parte final, únicamente el fin de este mandamiento de aprehensión es conducirlos a otra acción popular que se estaban por suscitar en esta localidad, en esta provincia de Santa Cruz. Entonces no está vinculado a una suerte de aprehensión en vinculación a una suerte de justicia en materia penal, por así decirlo, en materia ordinaria, a un eventual delito. Pero sin duda alguna se han remitido antecedentes al Ministerio Público que se van a dilucidar en su oportunidad, sin dejar de lado, por cierto, el proceso penal que ya se encuentra ventilando por una suerte de acoso político contra las magistradas, que precisamente una de ellas ya es presidenta del Tribunal Constitucional. A ver, y yo quiero preguntarle al doctor José Antonio Arequipa, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se van a quedar los 4 magistrados a bordo de la nave, como ha dicho justamente la presidenta, o es que van a necesitar que tengan apoyo? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Puede haber una elección? ¿Qué va a pasar? Es muy buena esa pregunta, porque después de cesar este capítulo de oprobio, de vulneración de la Constitución Política del Estado por parte de quienes tenían el mandato moral, ético, legal, constitucional de proteger la Constitución, tenemos que mirar adelante. Y la gente se pregunta si estos 4 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional pueden ejercer funciones, si el tribunal puede funcionar con estos 4 magistrados. Le voy a dar antecedentes históricos, legales, constitucionales, para responder que es perfectamente posible. En toda la historia de Bolivia, desde 1826, cuando se pone en vigencia la primera constitución política del Estado, la Constitución Bolivariana, hasta la Constitución del 7 de febrero, promulgada el 7 de febrero de 2009, Bolivia se ha dotado de 16 textos constitucionales, mejor dicho, 19. Y 3 de estos últimos textos, la Constitución de 1995, la de 2004 y la de 2009, incorporan el Tribunal Constitucional Plurinacional. La Constitución del año 1995, en su artículo 119, correspondiente al Tribunal Constitucional, establecía: el Tribunal Constitucional es independiente y está sometido solo a la Constitución, tiene su sede en la ciudad de Sucre. El parágrafo 2 decía, en la Constitución de 1995, está integrado por 5 magistrados que forman una sola sala y son designados por el Congreso Nacional por 2/3 de votos de los miembros presentes. Este artículo ha sido repetido en la Constitución de 2004, promulgada por el expresidente Carlos Mesa. La Constitución del año 2009 establece que el Tribunal Constitucional está compuesto por magistrados elegidos por el pueblo, pero ya no menciona un número, simplemente dice en el artículo 197, parágrafo 3, que la composición, organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional serán regulados por la ley. ¿Y cuál es esa ley que inicialmente regula el Tribunal Constitucional Plurinacional? Es la ley número 027 de 6 de julio de 2010, que establece que el número de integrantes del Tribunal Constitucional será de 7 magistrados. Entonces se eleva de 5 a 7. Posteriormente, con la ley número 929 del 27 de abril de 2017, este número de 7 magistrados se incrementa a 9, con un criterio
de representatividad departamental, para que cada departamento tenga su magistrado o magistrada en el Tribunal Constitucional Plurinacional. No dice la Constitución Política del Estado, ni estas dos leyes relacionadas al Tribunal Constitucional Plurinacional, que el Tribunal Constitucional debe funcionar con la cantidad máxima o mínima de magistrados. Es perfectamente posible que funcione con estos 4 magistrados el Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, ¿Tufi? Sí, buenas noches, José Antonio, Fabricio, buenas noches. Fabricio, hay una alternativa que se está mencionando, que pueda funcionar con 8 magistrados, los titulares y los suplentes, pero también hay otra alternativa que se menciona, que de una vez se completen las elecciones judiciales el día en que se hagan también las subnacionales. ¿Qué puede ser lo mejor? Muy buena pregunta, Tufi, buenas noches. De hecho, eso se había conversado previamente. ¿Cómo podríamos subsanar todo este quilombo, este enredo jurídico que estábamos vinculados al TCP? Evidentemente, coincido en el análisis. ¿Pueden funcionar los 4 únicamente? Sí, se puede. Empero, en honor a la verdad, también se está barajando muy fuerte esa opción de aprovechar el proceso electoral que tenemos en las subnacionales, que son en marzo del 2026, para que en los 5 departamentos donde el TCP no cuenta con estos magistrados y los 2 del TCJ puedan complementarse. Ahora bien, había una discusión si se puede llevar 2 tipos de elecciones dentro de una misma gestión anual, dentro de un mismo proceso electoral. Lo cierto es que técnicamente no es recomendable, pero legalmente sí puede ser viable. Y hoy en día, más que nunca, si como replicamos las palabras de la máxima autoridad del TCP, la doctora Prudencio, se pretende retomar la institucionalidad, qué mejor manera acompañada de este proceso electoral. Entonces, todas estas situaciones, querido Tufi, se puede analizar desde las perspectivas, y quien tiene que decidir inmediatamente seguramente va a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien además ellos tenían la tarea inicialmente para complementar a estos magistrados. Ahora, Fabricio, aprovecho de seguir conversando contigo. ¿Qué pasa con las determinaciones que se han asumido en estos 2 años de autoprórroga? ¿Se las tiene que revisar? ¿Siguen siendo legales? ¿Se van a hacer observaciones? ¿Qué procede con esto? Bien, una suerte de generar seguridad jurídica. Si bien el razonamiento de las salas constitucionales de Potosí y de Santa Cruz determinaron que su mandato feneció el 1 de enero de este año, ¿no? Porque esa era la condición sine qua non que se encontraba vigente en los autos supremos, las declaraciones constitucionales en virtud de la autoprórroga, hasta que sean electas las nuevas autoridades. Las salas constitucionales del día de hoy analizaron de que ellos van a estar vigentes, o bueno, estaban vigentes hasta la elección de las nuevas autoridades, que se ha dado el 1 de año. Es más, hay un buen ejemplo de ellos. Tenemos el magistrado por Santa Cruz que ha renunciado el 1 de enero porque él dijo, se cumplió mi mandato, gracias, hasta luego. Y ahí asumió la doctora, que era, ¿no?, la suplente. Y ojo con ese caso de Santa Cruz, ¿no?, porque era una magistrada que estaba funcionando sin un credencial emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Tal vez ahí va a haber algunos procesos penales. Pero en cuanto a la pregunta, para generar seguridad jurídica no se puede señalar que todos los actos que ellos han realizado durante este tiempo van a quedar nulos. Imagínense cuántas sentencias constitucionales que la propia Constitución Política del Estado, la propia normativa nacional, constitucional, procesal constitucional te determinan que son inapelables, son de cumplimiento obligatorio y vinculante. Imagínense cuántas de estas tendrían que ser anuladas. Obviamente no puede pasar esto. Más sin embargo, la propia presidenta del Tribunal Constitucional ha anunciado auditoría caso por caso en los cuales ellos ya han analizado. No en específicamente 2 magistrados que estaban vinculados en esta suerte. Entonces, por la seguridad jurídica no se puede anular, más sin embargo sí generar una revisión extraordinaria de las mismas, a efectos si están acorde o no lo que dice la Constitución. Ahora, José Antonio, ¿qué tendría que hacer en este momento el Tribunal Constitucional Plurinacional para reducir la carga procesal, que es lo que ha mencionado justamente la flamante presidenta, que es uno de los trabajos que van a tener que hacer? Aumentar, poner a los suplentes, ¿lo van a hacer ellos solos? ¿Qué vislumbras tú? Sí, hay que hacer una aclaración, Rocío, Tufi, sobre la pregunta. Miriam, mil disculpas. Los suplentes son suplentes. Han sido elegidos como suplentes. Y en esa condición pueden asumir la titularidad si es que el titular electo deja sus funciones, por las razones que establece la Constitución. No se puede asignar la titularidad a un suplente cuando están en ejercicio del cargo los titulares. Entonces tenemos 4 titulares, 4 suplentes que pueden asumir el cargo en reemplazo de los titulares. Primera cosa. Segundo, yo recomiendo que, aunque parezca muy urgente, la solución a las vacancias, a las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional, nos ciñamos estrictamente a lo que dice la Constitución Política del Estado. Tufi
Miriam, les voy a leer lo que dice la Constitución en 2 artículos relacionados a la elección de los magistrados. El artículo 182 de la Constitución Política del Estado, si me puede acompañar la cámara para hacer un close-up al artículo, dice textualmente: las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por 2/3 de sus miembros presentes la preselección de los postulantes, de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que este proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Y esto se complementa con el artículo 198 relacionado al Tribunal Constitucional Plurinacional, que establece: las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal según el procedimiento, mecanismo y formalidades de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Vale decir que este artículo se aplica también para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador constituyente, la Asamblea Constituyente, ha puesto en vigencia un texto constitucional que establece que la elección de magistrados debe realizarse de manera exclusiva. ¿Por qué razón, Tufi? ¿Por qué razón, Miriam? Porque tenemos que garantizar que la elección de magistrados no se contamine de influencia política. El peligro de dar curso a un acople de elecciones subnacionales con elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional, que es lo que se está planteando, sería el peligro de la politización de este proceso, que se puede plebiscitar, que la gente, en lugar de votar por magistrados, desahogue su apoyo o rechazo al gobierno central o a los candidatos que van a postularse para los gobiernos subnacionales, para las entidades territoriales autónomas, para los gobiernos subnacionales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales. Por eso es que la Constitución, el legislador constituyente ha establecido que se debe llevar esta elección de manera exclusiva. Tufi. Sí, Fabricio, ahora, ¿cuál es la situación jurídica de los 5 magistrados autoprorrogados una vez que han sido cesados? El dictamen de Potosí dice que tienen que cubrir los daños, inclusive con multas, daños de sus acciones. Pero sabemos de estas 4 órdenes de aprehensión en Santa Cruz, no sé por qué no son 5. ¿Cuál puede ser a partir de ahora la situación jurídica? ¿Ellos pueden ser procesados? ¿Pueden ser sentenciados por la vía ordinaria? Sí, Tufi, nuevamente analizando el mismo razonamiento de la Sala Constitucional de Potosí y Santa Cruz, que te dicen a entender que ellos han prorrogado sus mandatos desde el 1 de enero de este año, te da a entender que ellos han perdido ese fuero, esa cualidad jurídica de ser procesados únicamente, exclusivamente con el juicio de responsabilidades, que lo habíamos analizado con anterioridad ante la denuncia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bajo esa lógica jurídica, ese entendimiento jurídico, a partir del 1 de enero del 2025, todos los actos que ellos han realizado entrarían en una suerte de posiblemente ser investigados, sancionados en la vía ordinaria, es decir, en materia penal. Entonces, seguramente en los días posteriores vamos a ver novedades respecto a las denuncias que puedan recibir estos ex magistrados, precisamente en el razonamiento jurídico que ya le ha dado la línea a las salas constitucionales. Y es más, ambas salas constitucionales, aparte de lo que tú señalas, Tufi, determinan remisión de antecedentes al Ministerio Público para que ellos sean los que analicen a qué conducta o su accionar, a qué tipo penal se van a subsumir en cuanto a la adecuación de un tipo penal. Entonces, seguramente vamos a tener más novedades en los siguientes días en virtud de las denuncias que ya se han señalado. Y te reitero, Tufi, no hay que dejar de lado la denuncia por acoso político que ya se encuentra ventilando en vía ordinaria. Y otro tema más, si me lo permites. Estas salas constitucionales solo hablaban de los 5 autoprorrogados, pero no están hablando sobre los 2 prorrogados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a pasar también con ellos? Eso también se tiene que dilucidar. Tengo entendido, ¿no?, y esto lo leí, lo conocí por redes sociales, que una de las 5 autoprorrogadas magistradas ha renunciado, precisamente la de Santa Cruz. Más sin embargo, tenemos que ver y comunicarnos en virtud de la línea institucional. El Tribunal Constitucional, ahora que ya tiene nueva cabeza, tiene que dar certidumbre
incertidumbre e informar a la población para dar certeza a todos nosotros. ¿Por qué tardó tanto esta determinación? Me imagino por varios factores, ¿no? Para serte sincero, ha habido una suerte de encubrimiento, diría yo, así rajatabla, porque de nada servía que nosotros, los abogados litigantes, académicos, instituciones de derechos humanos digan no a la autoprórroga, no a los autoprorrogados. Más sin embargo, las instituciones han velado por su ausencia. Lo que era en aquel entonces Ministerio de Justicia, ¿dónde estaba para denunciar estos hechos? ¿No? Más aún que otro comunicado como la Defensoría del Pueblo y otras que evidentemente servían, no había una posición institucional. Hasta, en honor a la verdad, hay que reconocerlo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Saucedo, ha encarado esta lucha, llamémosle así, institucional. ¿Tendrá un trasfondo o no? Eso no es asunto de análisis jurídico. Lo importante es que se está retornando a la institucionalidad. ¿Es tarde? Sí, pero es mejor tarde que nunca. Gracias al abogado Fabricio Góngora, abogado constitucionalista, lo mismo al doctor José Antonio Arequipa, abogado constitucionalista, por venir y hablar, tratar de explicarnos para que entendamos en facilito la situación de los ex magistrados. Tenemos música, continuemos por favor.